Isaías 51:10. Los que tengan su Biblia lo pueden usar, no hay problema, o lo pueden ver en la pantalla. Dice, no temas. A veces en los momentos difíciles, esta palabra es difícil digerirla. Y levantamos argumentos y decimos, ¿cómo pretende usted que no voy a temer en tiempos de una pandemia? Cuando mi familia está amenazada, cuando mi salud está amenazada, o quizás estoy sintiendo esos síntomas en mi cuerpo que me hacen pensar muchas cosas. Pero el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Yo leo estas palabras y hay algo que me causa una inspiración. Dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una palabra dicha muchos años antes de la manifestación de Jesús a través de los labios del profeta Isaías. Cómo hoy alienta nuestro espíritu al saber que hay razones poderosas por las cuales no debemos temer. El temor es algo que lo hemos visto en toda nuestra vida y aún antes, al principio de la historia. Nosotros nos damos cuenta que cuando Adán y Eva tocaron, comieron, participaron del fruto prohibido, ellos sintieron temor, se escondieron por temor. Entonces ya vemos en el libro de Génesis cómo ellos comenzaron a sentir ese temor, y en el transcurso de que vamos profundizando y estudiando la palabra nos damos cuenta que el temor causa un sentimiento de orfandad. Porque cuando usted siente temor, lo primero que siente es que está solo, que está abandonado, que Dios no tiene cuidado de usted. Por eso, por una razón, porque nosotros como seres humanos tenemos la característica tenemos la característica o el hábito de tener todo bajo control. Cuando usted se siente bajo control o que tiene toda la situación bajo control, usted se siente seguro. Usted está en casa y dice, mis niños están durmiendo, ya cenaron, hay un ambiente muy pasivo en casa. Usted sabe que está bien, cómodamente en la parte financiera, tiene provisión en la casa, no escucha ruidos extraños. Usted dice, todo está en control. Todo ha ido bien este día y hoy, y eso le da un sentimiento de paz, de seguridad, y eso lo hace estar tranquilo. Pero cuando usted siente que hay algo que sale de control, como alguien me decía, me llamaron del colegio que había pasado algo con mi hijo. Y eso me dio tanta inseguridad saber que él estaba allá y yo no estaba viendo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando una situación se sale de nuestro control, eso nos causa temor. Dicen las estadísticas que en este tiempo de pandemia lo que ha afectado más a la población no es el virus, sino la ansiedad. El hecho de que la gente piensa, y está comprobado que la misma ciencia lo dijo, estamos luchando con un enemigo invisible que no lo sabemos controlar, ¿verdad? Incluso hubo un momento en que no se sabía qué iban a medicar. O sea, fui al médico, pero no me mandaron nada. Cuando yo me hice el examen del coronavirus y salí positiva, me hicieron una llamada y dice, ¿se siente bien? Sí. Ah, bueno, siga así. Qué bueno que está bien, me dijo la persona que me llamó. Y yo esperando, ¿y cuál es el récipe del medicamento? ¿Me va a llegar por correo? ¿Qué voy a comprar? Está bien, sígase cuidando. Me alegra mucho que esté bien. Y yo quedé, y me colgó. No había nada que mandar. ¿Qué me iba a decir? Entonces resulta que cuando estamos en situaciones así donde sabemos que no hay medicina, que el dinero no nos alcanza o que el dinero, aunque tengamos el dinero, no podemos solucionar lo que estamos viviendo con dinero, que en donde hemos puesto nuestra confianza es tan frágil, tan débil, como le ocurrió a los discípulos en la barca. Nosotros estudiábamos el día miércoles esta historia bíblica en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40.
vemos como los discípulos tuvieron una crisis de ansiedad. Y a pesar de que ellos tenían a Jesús en la barca, comenzaron a gritar desconsoladamente. Y cuando ven a Jesús durmiendo, eso no les entra en la cabeza. Y dicen, no tienes cuidado de nosotros, que nosotros perecemos, porque asumimos una condición de víctima. Pobrecito de mí, y él tan indiferente a lo que a mí me ha estado pasando. ¿Le ha sucedido eso? Que usted puede reclamarle a Dios, más que una oración, reclamar. O orar con una desesperación que usted ni sabe lo que está diciendo. Porque está tan desesperado, tan angustiado, que usted da gritos de desesperación. Pero no está orando en el reposo de Dios ni en su paz. Algo que Cristo nos revela en esa porción bíblica del libro de Marcos, capítulo 4, 35, era su paz interior. ¿Cómo puede dormir alguien en medio de una tormenta cuando hay una situación tan adversa que está amenazando mi integridad física y aún mi vida? Entonces, la tormenta no estaba dentro de Jesús, sino que estaba fuera. Eso quiere decir que aunque fuera hayan rayos y centellas, aunque la tierra esté temblando, como dice el libro de los Salmos, ¿cómo estamos nosotros? Quietos, seguros y confiados. Porque dentro de nosotros hay una paz maravillosa, que no es producto de la seguridad de mi casa, no es producto de cuántos ahorros tengo, no es producto de cuántas personas tengo a mi alrededor que pueden garantizar mi seguridad, no. Es producto de que Jesús está en nosotros y Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Incluso hay un cántico que lo dice, Él es mi paz. ¿Usted lo puede decir? Él es mi paz. ¿Cuánto? Él es mi paz. El pastor dice chalón. Él es mi chalón. Un estado de serenidad completo, total, pleno. Y esa plenitud solamente viene y depende de nuestro Señor. Proviene de Él. Porque cuando usted está en ansiedad, usted se levanta. Usted lo que hace es engordar porque usted se levanta y va a la nevera y come el refrigerador y come. Y después dice, no se me quitó la ansiedad, tengo ansiedad de algo. Y usted sigue comiendo y no se le quita la ansiedad. Yo lo que necesito es compartir con mis amigos. Usted comparte con sus amigos y los llama o esto, o como sea. Y usted, después que ellos se van, sigue la ansiedad. Porque nuestra seguridad, nuestra paz está ¿en quién? En el Señor. El miedo tiene por una parte un lado que es saludable. ¿En qué sentido? Nos activa un sistema de protección a nuestra mente para que nosotros tomemos medidas preventivas. El hecho de que estamos en una pandemia no nos vamos a exponer, por eso estamos usando las mascarillas, por eso seguimos los consejos de los expertos. No nos vamos a exponer irresponsablemente, nosotros estamos siguiendo las instrucciones de los que se nos dictan, ¿verdad? Se nos dan. Pero hay una parte del temor que es tóxico. ¿Cuándo? Cuando ese temor te controla. Cuando estás poseído por una mentalidad de pánico. Algo tan fuerte que es más fuerte que tú, que no puedes controlar. Que controla tu voluntad. Que controla tus pensamientos. Y te lleva a hacer cosas que aún son una locura. Comienza a traer trastornos del sueño. Ahí es cuando no podemos comer. No podemos dormir con tranquilidad y se nos olvida todo. La escritura dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oiga bien, en paz me acostaré. Usted se le olvida eso. Porque si se acuesta, usted anda con los ojos así. No puedo dormir. Así mismo dormiré. Si no puede cerrar sus ojos, menos dormir, ¿verdad? Y usted pregunta, ¿y por qué no puede? No, es que estoy pensando cosas. Esa no es la hora de pensar. Entonces, y así mismo viviré. Porque si usted descansa, duerme, las personas que tienen tiempo sin dormir, comienzan a padecer síntomas en su cuerpo de otro tipo de enfermedades y quebrantos. Se dice, estaba contando a alguien de una persona que cuidó a su papá con un cáncer de estómago. Y duró un tiempo durante la pandemia con ese cáncer de estómago y el papá fallece, pero él comienza con un dolor en el estómago.
y su mente le dice, es cáncer de estómago. Consulta con tu médico Google, que él te va a decir. Y se fue y consultó con su médico de cabecera, Google. Y cuando dice este síntoma, tú tienes todos los síntomas. Este es tu diagnóstico, tienes cáncer de estómago. Esa persona se agarró de lo que le dijo su médico de cabecera y dijo, tengo cáncer de estómago, voy a morir. Y comenzó a sacar la cuenta, ¿cuánto duró mi papá? Ay, me queda poco tiempo a mí. Y comenzó con una crisis de ansiedad tan fuerte que no podía comer, no podía dormir, perdió peso. Fue algo tan fuerte para esa persona que alguien le dice, tú no tienes nada, lo que tú necesitas, anda a un psicólogo para que te ayude. Él dijo, bueno, voy a ir a un psicólogo para que me ayude, porque realmente si el médico le dijo que no tenía nada, fue a consulta de verdad con su médico real. Y el médico dice, no tienes nada, los exámenes están bien. Y él estaba esperando, dígame, eso es verdad. No podía creer lo que el médico le decía, que no tenía nada. Porque ya su mente tenía un diagnóstico, había agarrado un diagnóstico. Por eso es que hay muchas enfermedades que se le consideran enfermedades psicosomáticas, porque solamente están aquí. Y resulta ser que el médico lo refirió a un psicólogo y el psicólogo le da ciertas terapias y él pudo entender que no fue inteligente de su parte como él actuó. Y eso nos pasa realmente. Todos pasamos por momentos donde tomamos decisiones equivocadas. Como en el caso de este hombre que en vez de tomar la palabra, de inspirarse en la palabra, de conocer qué el Señor ha dicho de él y de fortalecer su fe, se fue a buscar una información que le trajo carga, tristeza y una serie de cosas que comenzó a vivir. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros manejamos el temor? Porque el temor es un sentimiento y como parte de nuestra naturaleza humana, es normal que usted en cierto momento sienta temor, quizás angustia, quizás estrés, pero el problema es hasta qué punto usted maneja el estrés, el temor, hasta qué punto lo está llevando, a qué decisiones le está llevando la angustia. Si usted se da cuenta, hay muchas personas que no se están congregando porque tienen mucho temor. Hay muchas personas que están encerradas y cierran todo y están en un momento de mucho temor y inseguridad, ansiedad, por la razón de pensar que hay un virus que está afectando. Y algo que nosotros vemos en la Escritura es que el temor, una consecuencia del temor, si nos vamos a la palabra, es que corroe nuestra visión acerca de la visión de Dios. Oiga bien, corroe nuestra visión acerca de la visión de Dios. Desfigura nuestra visión acerca de Dios. Cuando los discípulos estaban en esta tormenta, ellos fueron dominados por el miedo. Dominados. Yo no sé, mire, yo he vivido situaciones así. Y cuando hablo de este tema, lo hablo con propiedad porque he pasado por situaciones donde he tenido que aprender estas lecciones. Y dice, dominados, ellos estaban dominados. Entonces allí es cuando le reclaman al Señor. Y esto me hace recordar lo que dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 13. El libro de Jueces tiene una particularidad. Cuando estudiamos el libro de Jueces nos damos cuenta que es una época donde la gente no confiaba en el Señor, sino que confiaba en sus propios razonamientos, cuestionamientos y no vivía conforme a la palabra del Señor, sino que cada uno, dice textualmente la Biblia, hacía lo que ellos querían hacer. Cuando usted y yo decidimos vivir por lo que queremos hacer, por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestra forma de pensar o por lo que nosotros creemos, no nos va bien. Pero dice la Escritura que en este tiempo, cuando el pueblo de Israel tenía unos enemigos que eran los madianitas, dice que Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
Usted se mira en un espejo y usted dice, yo tan bonita, yo tan inteligente, yo tan X. Usted comienza a decir cosas y dice, ¿por qué a mí tan buena que soy? O tan bueno que soy. ¿Usted se ha puesto en esa posición una vez? Tan buena que soy yo, ¿y por qué me pasa esto tan malo? Tan espiritual y tan cristiana que soy y me pasa esto tan malo. ¿Usted le ha pasado eso? Y dice, ¿y dónde están todas tus maravillas? ¿Por qué? Porque en tiempos de angustia y de temor, esa es nuestra pregunta favorita. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿En dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿Dónde están? Entonces, ¿dónde están tantas enseñanzas que recibimos y yo no veo el cumplimiento de eso? Yo no veo la realidad de eso en mi vida. Así estaba Gedeón, porque había mucho temor y había tanto temor por consecuencia de los ataques de los enemigos, porque los enemigos venían y los saqueaban, los robaban, los golpeaban, los maltrataban. Cuando ellos estaban en tiempos de cosecha, les quitaban todo su fruto y ellos quedaban con manos vacías. Tanto era el miedo que ellos decidieron vivir en cuevas, en cavernas, dejar su casa, la comodidad de su casa, irse a lugares escondidos, remotos, por el temor que tenían. Pero en medio de este momento escucha la voz de Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Eso es conmigo, yo no puedo creer eso. Pero en esta situación, cuando Gedeón pregunta eso, nos damos cuenta que estaban llenos de temor, de angustia. Entonces, eso nos hace minimizar a nuestro Señor, nuestra visión del Señor, y comprender que Él sigue siendo bueno a pesar de las cosas malas que nos puedan ocurrir. Porque sucede lo siguiente, que queremos vivir por nuestro razonamiento y no por lo que Él ha dicho. Y creemos en nuestra mente, por lo que hemos aprendido o lo que nosotros mismos nos leímos por ahí, creemos que no nos va a pasar nada malo. Creemos que los días malos no van a llegar. Creemos que es que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cómo me va a tocar una enfermedad? Y si ese diagnóstico llega, ¿cómo reaccionamos en tiempo cuando se nos dicen, usted está pasando por este momento? Entonces ahí es cuando dudamos de la bondad de Dios. Pero déjeme decirle lo siguiente, Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, usted es más que vencedor. Amén. Diga conmigo, soy más que vencedor. Diga, soy más que vencedor. Somos más que vencedor. ¿Por qué somos más que vencedores? Por Jesús, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, Él sigue siendo bueno. Diga conmigo, Él es bueno. Él es bueno. No olvidemos eso. Él sigue siendo bueno. Aunque usted en algún momento de su vida se siente enfermo, o aunque usted se meta su mano en su bolsillo y diga, no tengo nada de dinero. Aunque usted trabaje tanto y usted diga, no puedo pagar estas deudas, usted diga, Él sigue siendo bueno. Yo sigo confiando en Él. Él sigue siendo grande, poderoso. Él es todo para mí. El temor nos lleva a lo opuesto de la fe. La fe y el miedo son opuestos. Mire esto, nos lleva al opuesto de la fe. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. A mí me encanta esta palabra porque es una invitación de Jesús. Vamos, 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 vamos. Vamos al otro lado. Y ellos se animaron y vamos. Claro que sí, vamos contigo. Pero muchas veces estamos viviendo cosas en el camino a la obediencia, cuando estamos obedeciendo y decimos, pero es que si el Señor, si yo estoy haciendo lo que Él me ha indicado, ¿por qué en el camino me está pasando esto? Yo no puedo creerlo. Pero el Señor les dice en el versículo 40 y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿No tienen fe?
Oigan bien, ¿no tienen fe? Si el Señor les dijo, pasaremos al otro lado, porque ellos estaban con esa actitud de temor y ya viéndose ahogados. ¿Por qué? El Señor los confronta y les dice que no tienen fe. ¿Por qué están amedrentados? Ahora yo les pregunto, ¿hay alguien en esta casa que esté amedrentado, atemorizado, angustiado, preocupado, cargado? El Señor hoy nos dice, ¿por qué estás así? ¿Cuál es la causa, la razón que estás así si yo estoy contigo? Él le dijo a los discípulos, yo estaré con ustedes todos los días. Él no nos da garantía de que no nos van a pasar cosas que nos van a hacer llorar, que nos van a preocupar, pero nos ha dicho que en medio de esa situación de adversidad, Él seguirá estando con nosotros. Mire, esto de la pandemia suma mucho estrés cuando lo tienen que aislar a usted. Y le dice, usted va a dormir aquí en aquella habitación al final. Y quizás le llevan la comida de lejito y nadie se quiere acercar. Y usted se siente como que no lo quieren. Dice que no me quieren. Y mi amiga, que yo quería un abrazo de mi amiga, no me quiere abrazar, ni su familia. Y comienzan sus emociones a aflorar. Pero sabe, aunque la gente se tenga que alejar de usted por circunstancia, entender que Él está en usted y que un virus no lo va a separar de usted. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, nada me puede separar del amor de Dios. Nada, 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 nada. Diga conmigo, nada me puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni espada, ni peligro. Nada, ni aún la muerte. Dice, porque por medio de Jesucristo, usted y yo somos ¿qué? Dígalo, más que vencedor, pero con energía, con alegría. Diga, más que vencedor. Esta palabra no puede ser una teoría. Esta palabra tiene que ser una revelación. ¿Por qué? Porque es posible que usted diga, no, yo no he pasado por nada así, pero quizás le llegue a pasar. Y usted se recordará de este momento y dirá, es que yo soy más que vencedor. Algo que hace el miedo, el temor, es que maximiza la tormenta. Lo hace más grande. Maximiza la tormenta. A mí me han pasado muchas cosas cómicas. En el momento que las vivo no son cómicas, pero creo que en una ocasión se las conté y le voy a contar esta anécdota para que se ría un poquito. Pero aparte de que se ría, usted aprenda algo muy importante que yo aprendí. Me comienza un dolor en la rodilla y comienzo a cojear y la rodilla me comienza a inflamar y ese dolor y se me inflama no solamente esta rodilla sino la otra también y comienzo a exámenes médicos, consultas, terapias, consultas y me comienzo a preocupar porque ya no podía estar de pie, tenía que estar sentada. Me tocó hasta predicar sentada muchas veces porque no podía caminar bien. Cualquier mínimo esfuerzo me inflamaba. Y yo tuve un sueño donde estaba en un quirófano y veía la luz del quirófano y cuando sueño eso me asusto más porque yo digo, algo le pasa a mi rodilla, algo le pasa a mi cuerpo. Cuando voy al médico, que me hacen una resonancia, me dan el resultado en un sobre. Y yo veo el sobre y lo miro y digo, yo tengo que abrir este sobre antes del doctor. Tengo que abrirlo porque yo tengo que saber qué tengo. Además, este es mío. Es mi resultado. Y abro el sobre para saber qué es lo que tengo. Y dice muchos términos médicos que no entendía nada, pero una parte entendí. Dice que tenía un tendón cruzado. Tendón cruzado. Y el médico ya me había dicho, por todos los síntomas que tiene, esto va a ser operación. Y yo decía, ya yo lo soñé, esto es operación. Y cuando leo que dice tendón cruzado, y mi mami, ya sé que tengo un tendón cruzado. Y esto es operación. Y a todo el que me preguntaba, no, un tendón cruzado que tengo. Y yo cerraba los ojos y me imaginaba un tendón cruzado.
Pero yo me río ahorita, pero esa vez no era risa. Y ríase usted también. Pero mire, eso eran unos nervios, yo estaba muy tensa. Nunca había ido a un quirófano y yo decía, ¿cómo va a ser esa experiencia? El tratamiento, el reposo, el dinero, todo. Y me acostaba y yo no podía dormir porque era pensando en ese tendón cruzado, imaginándomelo. Tenía una escena en mi mente. Y los días pasaban tan lentos porque yo dije, me dieron esa cita tan larga para ir a ver al médico, yo quiero que me diga rápido. Y cuando voy finalmente al médico, el médico me mira y comienza a leer y yo me le adelanto y le digo, ay doctor, ya yo sé lo que tengo. Era para que no me regañara porque abrí el sobre. Y yo hablando y dice, doctora, ya yo sé, tengo un tendón cruzado, doctor. Mal, yo estaba mal. Y el doctor me mira y se ríe. ¿Sabes qué? Me dice, ese tendón se llama así. ¿Puede usted creer eso? Mire, yo se lo cuento y quiero darle la espalda porque me da vergüenza con mí misma. Y dice, ese tendón se llama así. Y yo, ahí se me quitaron, ya no me dolió más la pierna. Tengo un tendón en mi cuerpo que se llama así. Me hubiese evitado tanto. Mire, lloré, me sentí mal, le dije a todo el mundo. ¿Cómo le decía otra vez a todo el mundo? No, se llama así el tendón. Yo quiero decirles algo. La ignorancia nos da tantos pesares. Jesús dormía porque él sabía con qué propósito estaba aquí y con qué muerte él iba a morir. Él estaba claro. Él sabía, él voy a pasar al otro lado, tengo que ir a Gadara. Él tenía claro. Él sabía, voy a morir en cruz. Él nunca por aquí le pasaba que iba a morir en esa mar. Y resulta que yo estaba en ese momento de temor por ignorar cómo se llamaba un tendón. ¿Ve? Entonces, por ignorar la verdad de su palabra, quién es Él y quiénes somos nosotros en Cristo, nos dejamos llenar, intimidar, dominar del miedo y la ansiedad. Y no podemos comprender esta palabra en tiempos de dificultad. Hay un hombre muy conocido que es un productor de cine de terror. Y a él le preguntaron, ¿cómo tú logras el éxito en tus películas de terror? Alfred Hitchcock. Y le dice, ¿cómo tú logras eso? Que la gente se agarre de las butacas y que caiga en pánico. Miren la respuesta de este hombre. El secreto está en no mostrar todo, sino dejar que el espectador imagine cosas. Ese es mi secreto. Mostrar ciertas cosas y dejar a la imaginación de las personas lo demás. ¿Ve? Yo estaba ahí en una nube de pensamientos por ignorar. Entonces, lo que nosotros vemos muchas veces es diferente a lo que nosotros imaginamos. Y es lo que los discípulos estaban viviendo en este tiempo. Hay un gran desafío en esta hora. Y es que podamos creer lo que el Señor nos ha dicho.